Entonces, buenas tardes a los que no había saludado ahorita. Vamos a realizar dos cosas. Primero vamos a elegir el representante al Comité Ambiental Escolar y después vamos a hacer la clase. ¿Listo? Entonces vamos a iniciar con qué es un representante, qué funciones tiene un representante del Comité Ambiental Escolar. ¿Listo? Y vamos a hacer la votación, pero la vamos a hacer virtual, entonces yo les comparto el link aquí por el mismo chat de esta clase y lo comparto también por el link de Edmodo, ¿listo? Para que puedan votar. Entonces vamos a ver primero, les voy a compartir pantalla de qué funciones tienen los representantes al Comité Ambiental Escolar. ¿Listo? Listo. 6-1. Me dan un segundo, borro los nombres de los niños del otro salón. Listo. Entonces, ¿quién es un vigía ambiental? Entonces, un vigía ambiental es aquella persona que se identifica, plantea e implementa acciones encaminadas a prevenir, proteger y conservar los recursos naturales. Entonces, es una persona que le gusta las ciencias, que le gusta el medio ambiente, que le gustan los animales, que le gusta velar porque este medio que nos rodea sea sano para todos y que tengamos a futuro un buen medio ambiente. ¿Me haces el favor, Aaron? ¿Me escuchas? Apaga la cámara, Jennifer. No, sí, bueno. Jennifer, porfa, apaga la cámara. Aaron, te pido un favor, hoy quedas de monitor. Si me haces el favor, si ingresa alguna persona, me haces el favor, le das el ingreso para yo no devolverme al Teams a abrirlo. Entonces, Jennifer, por favor, micrófono cerrado y cámara apagada. Listo, eso, súper. Entonces, Aaron, tú quedas hoy de encargado de dar el ingreso a las personas que vayan llegando. Sí, señora. ¿Listo? Gracias, Aaron. Entonces me devuelvo otra vez allá porque si no, me despisto. Entonces, esa persona que le guste mucho el medio ambiente, que lo respetemos, que hagamos cosas en pro de nuestro ambiente, así sea en nuestra propia casa, pero cada granito de arena cuenta, ¿listo? Para proteger nuestro medio ambiente. Entonces, ¿qué características debe tener ese vigía ambiental? Entonces, un vigía ambiental es como un superhéroe, porque es una persona que va a defender siempre a nuestro medio ambiente. Entonces, ¿qué características debe tener este superhéroe? Debe ser una persona que tenga liderazgo, o sea, que sea capaz de guiar a otros niños hacia una meta en común, creando un ambiente amigable y que se compromete a llevar a cabo la misión de lo que es su labor, o sea, ayudar al medio ambiente. Tiene que ser capaz de comunicarse bien, tiene que expresar muy bien sus ideas, tiene que saber expresarse y pedirle las cosas a los demás y que los demás lo entiendan y lo escuchen, porque si hay personas que dicen, ay, no, es que usted es todo fastidio, usted me cae mal, entonces yo no lo escucho, entonces es una persona que sea capaz de llegarle a todos sus compañeros a pesar de las diferencias que tengan. Tiene que ser muy responsable, porque cuando nosotros somos responsables tenemos que asumir las consecuencias de lo que hacemos. Entonces, si yo dejo caer algo, debo asumir mi responsabilidad de lo que hice, así como asumo mis tareas y las entrego a tiempo. Entonces, si yo las entrego a tiempo, yo sé que me tienen que evaluar más. Si yo las entrego tarde, obvio que tengo que asumir las consecuencias de que me van a bajar la nota. Entonces, siempre, todo lo que hacemos nosotros, siempre debemos asumir las consecuencias de todo lo que hacemos y de todo lo que decimos, porque hay veces decimos cosas que no deben ser y debemos asumir nuestras responsabilidades. ¿Listo? Entonces, esa persona debe ser responsable, debe ser carismática, debe tener un buen carisma. El carisma es una habilidad que tienen, una cualidad que tienen las personas, que es de caerle bien a las demás.
Entonces, una persona que llama la atención, es agradable y la única cosa que debemos hacer para tener carisma es interesarse por los demás y demostrarles interés en ellos. Entonces, pues si yo saludo todos los días a mis compañeros, les pregunto cómo están, eh, cómo les fue, qué hicieron, entonces de esa manera yo estoy siendo carismática con las demás personas. Otras cualidades que tiene que tener es la conciencia social y ambiental, pues como lo había dicho hace ratico, que se interese de manera auténtica por las necesidades tanto de las personas, porque nosotros somos seres vivos que habitamos en esos medios, en el medio ambiente, y por el mejoramiento de la calidad de vida. Entonces, si nuestro medio ambiente está bien, pues nosotros vamos a tener una mejor calidad de vida. Entonces, tener esa conciencia por las necesidades de los demás, las propias y que nuestro medio ambiente no se vea perjudicado. La siguiente es la versatilidad y la recursividad. Entonces, esa versatilidad y esa recursividad es que una persona se pueda acomodar a las condiciones y busque soluciones cuando no tiene cómo hacerlos. Por ejemplo, cuando yo les decía a ustedes en la tercera tarea que fueran recursivos, que utilizaran lo que tuvieran. Ay, no, profe, es que no hago la tarea porque no tengo plastilina y un cartón. Y yo le dije, no, ustedes pueden hacer el modelo del sistema solar con lo que tengan. Y me sorprendieron varios. Hubo niños que hicieron el sistema solar con tapas. Otros lo hicieron con balones y con frutas. Otros lo hicieron con botones y con lanas. Y solo pusieron una cobija de fondo oscura y pusieron las lanitas y encima ubicaron los botones de diferente tamaño. Entonces, sin necesidad de hacer gastar dinero a nuestros papás, nosotros podemos reutilizar cosas y ser recursivos de hacer las cosas con lo que tenemos. Como dicen las abuelitas, trabajar con las uñas. No es necesario a veces invertir mucho dinero para hacer grandes cosas. Y también debemos ser creativos e innovadores, entonces siempre hacer las cosas de la mejor manera y ser muy creativos, ¿listo? Entonces esas serían las características que tiene nuestro vigía ambiental. Entonces ya sabiendo cuáles son esas características, yo quisiera saber dentro de los, uy, solo hay 10 estudiantes hoy en clase, les cogió la noche hoy en Semana Santa. Entre los 10 asistentes, ¿quiénes se quieren postular a ser representantes del Comité Ambiental Escolar? Yo, profe, yo, César David. César David y Iván Santiago. Iván, ¿tú también? Sí, profe. Listo. Muchas gracias. Entonces voy a copiar aquí. Ok, profe, de nada. Voy a copiar los nombres aquí. Y de una vez hacen la evaluación, la de selección, ¿listo? Pues yo voy a dejar el link en el Edmodo, pero de una vez la hacen, ¿listo? Porque yo necesito ese dato hoy. Profe, ¿esa hoja para qué es? Esa es el acta. Yo ya la envío aquí llena con el número de votos. Entonces ya me meto aquí. Mire, yo ya les tengo el formulario listo. Y aquí ustedes votan como una encuesta. O sea, solo toca votar. Sí, ponen el nombre de ustedes para que yo les ponga el voto, ¿listo? Aaron, porfa, dejas entrar. Ah, bueno. Enviar. Entonces aquí yo voy a copiar el link. Y lo voy a publicar en el Edmodo. Y también se los voy a publicar ahí en el chat, ¿listo? Entonces aquí comparto.
Listo, entonces ahí quedó enviado. Y ya se los comparto a ustedes acá en el chat. Por favor, votan una vez, ¿listo? Una pregunta. Señora. Nosotros mismos podemos votar. Sí, claro, todos pueden votar. Antes sea, todos- necesito, si tienen a los compañeros que no vinieron y los tienen en el WhatsApp, le manden ese link para que voten porque yo necesito pasar eso mañana. Porque todos los otros cursos realizaron votaciones antes de Semana Santa y como ustedes no tuvimos clase por ser festivo, entonces, venga, se lo mando también al director de curso de ustedes. Listo, profe, ya hice lo que nos dijiste. La votación, muy bien, muchas gracias. Ahora, Aquí a mí me aparece yo esta mañana mañana cierro la votación. ¿Listo? Y ya empezamos con la clase. Venga, buscamos a Wilmar. Del Comité Ambiental Escolar. Muchas gracias. Listo, compartido con el director de grupo. Listo. Entonces, vamos a iniciar con la clase porque es un poquito larguito. Ay, vengan, abro el Paint de una vez porque les tengo que dibujar unas cosas para que entendamos algo. Listo. Lo dejamos ahí listo. Profe, Bueno, dime. ya envié el link al grupo. Ok, muchísimas gracias, muy amable. Les escribes ahí que es para votar, pero que lo llenen hoy. Listo, profe. ¿Listo? Gracias. Listo, entonces vamos a iniciar. Entonces ya les había dejado tallercito de célula, pero no habíamos podido tener clase por lo que fue festivo. ¿Listo? Entonces vamos a retomar el tema porque el tema es bastante importante y necesito que quede claro. Si hay preguntas, las pueden ir escribiendo en el cuaderno y cuando yo acabe de explicar me las hacen para que no interrumpamos la clase, ¿listo? Entonces si tienen preguntas las escriben ahí o cuando yo diga que pueden preguntar, porque es que hay veces como que se les olvida, si tienen una pregunta, pero como pasamos siguiendo el tema, entonces se les olvida, entonces escriban las preguntas que vayan surgiendo durante la clase para que las dejemos claras, ¿listo, chicos? Entonces vamos a iniciar con este dibujo. Es un poquito borroso porque es bastante viejito y no lo tengo en otra calidad, pero yo siempre se los dibujo a ustedes en el tablero. Entonces este tipo de esquema es un mapa mental. Un mapa mental es entre dibujos y palabras y da a conocer un tema. Entonces a partir de este mapa mental yo les voy a explicar el tema. Entonces la célula... entonces, siempre esos mapas mentales siempre se van a expresar en el orden de las manecillas del reloj. Entonces, siempre va a iniciar aquí a las 12 y va a terminar hacia este lado. Y siempre lo vamos a leer en este orden. ¿Listo? Porque más adelante les toca hacer un... Ya, qué pena, es que la coordinadora nos acaba de mandar un mensaje. Entonces siempre vamos a contar en el orden de las manecillas del reloj, siempre de lo más concreto a lo más específico. ¿Listo? De lo más general a lo más específico. Entonces la célula, siempre el concepto va a estar ubicado en la mitad del mapa mental.
Entonces, la célula es la unidad estructural, funcional y genética de todos los seres vivos. Recordemos que todos los seres vivos pueden ser unicelulares o pluricelulares. Entonces, desde el más chiquito como una bacteria hasta el más grande como un elefante, ¿listo? Incluidos nosotros. Entonces, recordemos que es la unidad estructural o anatómica porque es la que nos da forma. Es la unidad estructural funcional, es funcional porque cumple a cabo con todas las funciones vitales como lo vamos a ver ahorita en toda esta parte. Y genética porque ella contiene toda la información hereditaria de ese ser vivo para originar nuevos seres vivos. ¿Listo? Entonces, tenemos que la célula puede tener varios tipos. Entonces, tenemos las células eucariotas y las células procariotas. Las células procariotas son las menos evolucionadas, o sea, las que tienen menos organelos y fueron las primeras en aparecer en nuestro planeta Tierra. Esas células evolucionaron y formaron unas células aún más evolucionadas que son las eucariotas. Y esas eucariotas se fueron diferenciando. Entonces, si tenemos en cuenta estos dos tipos de células, nos sirven para clasificar los seres vivos en los 5 reinos. ¿Por qué? Porque entonces tenemos que las células procariotas pertenecen al reino Monera y las células eucariotas pertenecen a los otros 4 reinos, que ¿cuáles son? El reino protisto, el reino fungi, que es el de los hongos, el reino vegetal y el reino animal. Entonces, el tipo de célula nos ayuda a clasificar los seres vivos de acuerdo a los reinos. Tenemos que esas células eucariotas también pueden ser diferentes. Entonces, tenemos que esas células eucariotas se dividen en 3 tipos. ¿Cuáles son? Esas entonces sería la célula vegetal, que es perteneciente al reino vegetal, que es característica de solo las plantas. Tenemos la célula animal, que es característica y típica solo de los animales, y la fungal, como su nombre lo dice, es típica y característica de los hongos. Entonces ahí tenemos los diferentes tipos de células. Entonces cuando nosotros vemos los diferentes tipos de células, entonces tenemos que las células tienen unas estructuras. Entonces, ¿qué estructuras básicas van a tener todas las células sin importar su tipo? Todas van a tener una membrana celular, todas van a tener un citoplasma y todas van a tener material hereditario. Ya el resto de organelos sí varía de acuerdo al tipo de célula, pero todas, siempre todas van a tener membrana, citoplasma y material hereditario. Todas, sin importar el tipo de célula, ¿listo? Entonces vamos a ver las características o los organelos de cada una de esas células, ¿listo? De todas las células. Entonces acá vemos como nuestro mapa mental ya saca una rama y esa ramita se va a ir ramificando cada vez más. Apagamos un micrófono, por favor, por ahí. Entonces, la primera estructura que vamos a ver entonces es la membrana celular. La membrana celular es la que va a recubrir la célula, es la que va a limitar a la célula del medio externo. Esa membrana celular es como nuestra piel nos va a dar la individualidad, o sea, la piel que recubre todo nuestro cuerpo y nuestros músculos hace que nosotros seamos diferentes y seamos uno diferente del otro. Esa piel, esa membrana que recubre a la célula también le va a permitir que tenga la célula un nivel de protección. Entonces la célula es como nuestra piel que nos protege los rayos del sol, del agua y si no nos deshidrataríamos, de sustancias químicas y de todo. Entonces nuestra piel es nuestra cubierta de protección. Y tenemos también que esa membrana permite que los productos entren y salgan de la célula. Entonces, ¿qué tipo de productos tienen que entrar y salir de las células? Entonces, de las células deben entrar, digamos, sustancias como el oxígeno. El oxígeno es una sustancia básica para que nosotros podamos vivir y las células puedan vivir.
Entonces hay sustancias que van a entrar, como dicen las abuelitas, como Pedro por su casa. Simplemente llegan, entran y cuando quieren se van. Entonces se van convertidas como en dióxido de carbono. Entonces hay sustancias que sí tienen el acceso directo a la célula y hay otras que no. Entonces hay sustancias que tienen que tener un portero, por decirlo de esa manera, o una llave que abra unas determinadas puertas. Entonces ahí la membrana celular va a tener unas proteínas que van a servir de porteros o de llaves que van a permitir el ingreso o salida de unas sustancias un poquito más grandes. Pero la membrana siempre va a estar protegiendo y delimitando y permitiendo o denegando el ingreso de determinadas sustancias a cada una de las células. ¿Listo? Después tenemos el citoplasma, que es todo lo que hay acá adentro de la célula. Ese citoplasma está conformado en su mayoría de agua, pero tiene unas características. Ese es el relleno de la célula y es coloide. ¿Qué quiere decir que es coloide? Que es como una gelatina. Y aparte, pues le da una forma y un sostén a la célula. Entonces no es como la gelatina derretida que está totalmente aguada, sino que la gelatina toma la forma del molde que lo contiene, entonces le permite sostenerse, entonces permite el sostén de la célula. Entonces todas las células, independiente del tipo de célula que sea, van a tener membrana y van a tener un citoplasma. Dentro de ese citoplasma van a estar colocados los diferentes organelos celulares, o sea, como los órganos, por eso se llaman organelos, porque son como nuestros órganos de nuestro cuerpo y se van a encargar de diferentes funciones. ¿Listo? Entonces, uno de los principales organelos es el retículo endoplasmático. El retículo endoplasmático es un conjunto de canales membranosos que van a comunicar el núcleo, digamos que acá este es el núcleo, los ojitos de la célula, para comunicarse con el resto de la célula. Entonces ese retículo endoplasmático se va a encargar de enviar la comunicación que hay dentro del núcleo hacia afuera de la célula con las funciones que debe realizar. Ese retículo endoplasmático puede ser de dos tipos. Qué pena, me salgo de acá y les muestro por aquí un dibujo de una célula para que nos ubiquemos. Este es el retículo endoplasmático, que es el que rodea al núcleo, por eso es que él está ahí alrededor del núcleo. Y esos canales y esas membranas son las que permiten que la información salga de acá hacia el resto de la célula. ¿Listo? Entonces tenemos que hay unas características típicas de ese retículo endoplasmático. Si está así sin punticos encima, sería retículo endoplasmático liso. Y si tuviera estos punticos encima pegados, sería retículo endoplasmático rugoso. Esa es la principal diferencia de los dos retículos, que uno tiene punticos y el otro no tiene punticos. Y ahorita vamos a mirar qué son esos punticos. ¿Listo? Entonces tenemos ese retículo endoplasmático que comunica el núcleo con el exterior. Tenemos luego los ribosomas, que es uno de los organelos que están en todos los tipos de células, tanto en los procariotas como en las eucariotas y en todos los tipos de las eucariotas. Entonces, son los ribosomas que se encargan de sintetizar las proteínas. Entonces, aquí voy a explicar qué es lo que va a pasar. Entonces, tenemos aquí nuestro núcleo, que son los ojitos de la célula. Alrededor va a estar el retículo endoplasmático y ahí van a estar pegados los ribosomas. Entonces, ¿qué es lo que hace? Entonces, les voy a hacer un ejemplo. Entonces, esta célula está juiciosa y bonita, digamos, en el cuerpo humano. Y se le rompió acá un pedacito de membrana celular. Cuando se rompe este tipo de membrana celular, y si esto habíamos dicho que era gelatinoso, entonces si esto está roto, pues el líquido se puede salir. Ese citoplasma se puede salir. Y si se salen todas las estructuras de la célula moriría por apoptosis, se destruiría ella misma y vendrían otras células que son fagocitarias, o sea, que comen a las células que ya se están muriendo.
Entonces, ¿qué es lo que pasa? La membrana le manda un mensaje al núcleo. Señor núcleo, se nos rompió la membrana celular. Si usted no hace algo urgentemente, pues nos vamos a morir. Entonces, acá el núcleo adentro tiene el ADN. El ADN, si estamos hablando de una célula animal, entonces serían 46 hebras de ADN. Y ese ADN no es chiquitico, es grandísimo, solamente que está muy apretado y condensado dentro del núcleo. Entonces, ese ADN es como contar, ¿qué les digo yo? Como si la célula tuviera 46 tomos de una enciclopedia y cada libro de esa enciclopedia tuviera unas 2.000 a 3.000 hojas. Entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer el núcleo? Tiene que sentarse y ponerse a buscar como ratón de biblioteca la información que diga cómo reparar o cómo hacer un fragmento de membrana celular para que la célula no se muera. Entonces el núcleo todo juicioso se pone a hacer su tarea. Empieza a buscar en todos los 46 tomos de ADN que tiene dentro del núcleo el fragmento que va a codificar para que se repare la membrana nuclear. Cuando esa membrana, cuando el núcleo ya encuentra la información, le saca una copia. A eso se llama un ARN mensajero. Pero, para que lo entiendan ustedes, es como sacarle una fotocopia a un libro en la biblioteca y me lo voy a llevar a la casa para utilizarlo y hacer mi tarea. Es más o menos así. Entonces, la célula, el núcleo lo que hace es sacar una fotocopia de la información que codifica exactamente para reparar ese pedacito de membrana nuclear, membrana celular. Entonces, como el núcleo no puede salir a mandar las órdenes, él tiene que manejar un sistema que le interprete la información para que sea entendible por el resto de la célula. Entonces, esa fotocopia o ese fragmento de ADN fotocopiado, ese ARN mensajero, va a salir del núcleo, va a pasar por el retículo endoplasmático, por todos esos canales y se va a encontrar con un ribosoma. ¿Listo? Que son estos punticos que vimos en la célula, ¿sí? ¿Alguien tiene un micrófono abierto? Entonces, estos punticos son los ribosomas, son unas estructuras muy, muy pequeñitas, pero ellas se encargan de convertir ese mensaje que mandó el núcleo con la información de cómo hacer paso a paso la membrana celular. Entonces, el ribosoma lo pone en un idioma que el resto de las células sí lo entiende. Y entonces lo transforma en ese idioma y se sintetiza una proteína. Entonces la proteína se arma pedazo a pedazo con toda la información que mandó el núcleo. Y digamos, si esa no cabe y no alcanza a llenar el hueco, entonces el núcleo no tiene que mandar una sola copia, sino 20 copias o 30 copias de acuerdo al tamaño del hueco que se haya hecho en la membrana celular. Entonces, por eso es que hay muchísimos ribosomas en todas las células, porque todas las órdenes que da el núcleo las tienen que convertir ellas para que el resto de las células las entienda. Entonces, los ribosomas son los que convierten esa información del núcleo en algo viable para el resto de la célula. Entonces, digamos, si el hueco era tan grande, entonces fueron 20 fotocopias, entonces 20 ribosomas estuvieron trabajando juiciosos para reparar la membrana celular que se había roto. Y de esa manera la célula vuelve a estar entera y ya no tendría aquí un huequito. ¿Listo? Entonces recordemos, el retículo endoplasmático puede ser liso si no tiene ribosomas y puede ser rugoso como este si tiene los ribosomas ahí pegaditos encima. Otra manera de enviar mensajes es a través del aparato de Golgi, pero este no sintetiza proteínas, sino sintetiza las grasas de la célula. Entonces, las grasas que necesita la célula están construidas a partir del aparato de Golgi. ¿Qué hay de grasa en nuestras células? Parte de la membrana celular es grasosa para poderla limitar con lo que hay afuera, porque todas las células están hechas de agua y el medio externo de ellas es con agua.
Entonces, como cuando nosotros metemos góticas de aceite en el agua, se forman unas cápsulas, ¿cierto? Algo así se forma la membrana celular de las células. ¿Listo? Señor, escucho. ¿Qué les pasa a las células? ¿Cómo? Repítelo, por favor. Cuando alguien muere, ¿qué pasa dentro del cuerpo con las células? Las células empiezan un proceso de descomposición porque como ya está muerto el cuerpo, entonces no van a haber células que se coman las células muertas. Entonces ya como todo el cuerpo está muerto, empieza un proceso de descomposición. Ah, ok, profesor. Pero no tenía cuando esa se duda. dañan unas poquitas en nuestro cuerpo, digamos cuando nosotros, las células de nuestra sangre, ¿sí sabían que las células de nuestra sangre, nuestros glóbulos rojos, solo duran 7 días? Entonces, cada 7 días se va, no es que dentro de 7 días ya tienes, no, duran alrededor de 7 días y se van dañando, pero asimismo van naciendo células nuevas. Entonces, hay unos fagocitos que son unas células más grandes dentro de nuestra sangre que se encargan de comerse las células que ya se están muriendo y están viejitas y ya no sirven y no funcionan igual. Entonces, nuestro cuerpo siempre está en regeneración. Las células de nuestra piel, ¿sí se han dado cuenta cuando vamos a tierra caliente y que se nos empieza a descarapelar la piel de la cara y todo porque no usamos bien el bloqueador solar? Entonces están creciendo nuevas células debajo y esas células de encima se van cayendo, ¿listo? Entonces, digamos, las células de la piel como son externas se caen, pero digamos las células de la sangre y quedan ahí nadando dañadas, entonces pues se las van comiendo otro tipo de células que se fagocitan, que ya voy para ese concepto acá. ¿Listo? Y, profe, ¿cómo nosotros hacemos para dañar las células de nuestro cuerpo? Pues teniendo una mala alimentación, teniendo malos hábitos, porque es que nuestras células son el reflejo de lo que nosotros comemos y hacemos. Entonces, ya aquí en este proceso y en este ya les voy a hablar de eso, de cómo se alimentan las células. ¿Listo? Entonces ya vamos a seguir. Entonces, siguiente organelo, los lisosomas. Los lisosomas son como los estómagos de las células, como nuestro estómago. Se encargan de digerir el alimento de la célula a nivel intracelular y tiene unos procesos que son el de pinocitosis y el de fagocitosis. Entonces aquí me voy a salir y me voy a venir al Paint. Entonces escribamos aquí fagocitosis. Entonces la fagocitosis es un proceso, venga, ponemos más gruesito el lápiz para que lo vean. Entonces aquí tenemos nuestra célula, ¿listo? Uy, quedó muy gruesa. Pero ese la borro. Listo, aquí tenemos una célula animal y aquí vamos a tener el alimento. ¿Listo? Entonces aquí va a haber un fragmento de algo que la célula se quiere comer. Entonces la célula lo que va a hacer, recuerden que la membrana celular es plasmática, ¿listo? Es plástica, se puede deformar. Entonces ella va a abrir como una boquita y va a querer atrapar el alimento. Entonces ella se va a ir deformando hasta que encapsule el alimento. ¿Listo? Y aquí adentro va a quedar el alimento, lo que ella se va a comer. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Entonces aquí intervienen los lisosomas. ¿Listo? Son unas estructuras muy pequeñitas que ahí les estoy poniendo de otro color. Entonces, esas enzimas, esos lisosomas van a producir unas enzimas y las van a meter ahí adentro, en esa vacuola alimenticia, se llama eso, una vacuola alimenticia. Entonces van a echar ahí unas enzimas. Entonces, ¿qué son las enzimas? Las enzimas son como unas tijeras químicas, que lo que hacen es como nuestro estómago, romper el alimento en partículas muy, muy pequeñas, que no son partículas, sino son moléculas atómicas, como lo veíamos en la clase anterior que veíamos los niveles de organización. ¿Sí se acuerdan?
que iban átomos, moléculas y macromoléculas, ¿sí se acuerdan? Señora. Entonces, nuestras células se tienen que alimentar es de moléculas muy pequeñas y de átomos, entonces necesitan alimentarse de eso muy chiquito, entonces para eso existen los lisosomas y para eso existe el jugo gástrico de nuestro estómago, para empezar a romper con unas tijeras químicas todo ese alimento y que quede en lo más pequeñito posible. Entonces este es el proceso de fagocitosis. Entonces aquí tenemos nuestra célula. Entonces la célula ya realizó el proceso dentro de la vacuola de romper ese alimento y entonces ya quedaron fragmentos chiquitos, ¿listo? Entonces aquí el alimento ya quedó roto gracias a las enzimas del lisosoma, entonces ahí ya quedó roto. Entonces este sería el proceso, señor. ¿Y cómo se llama ese alimento? No, es un fragmento de lo que haya algo que le llamó a la célula la atención, entonces ella lo captura, porque la mayoría de los nutrientes a ella le llegan a través de la membrana celular, como yo les decía que cual Pedro por su casa. Entonces, digamos, aquí entraría el oxígeno y no necesita el O2. Y él no necesita una puerta, pero es que hay veces la célula necesita consumir cosas que hay ahí alrededor de ella. Entonces puede ser algo sólido o puede ser algo líquido. Entonces ahorita vamos al otro proceso. ¿Listo? Entonces hay muchas sustancias que entran y salen de la célula como si nada, como estas dos. Entra el oxígeno y sale el dióxido de carbono, que es cuando la célula respira. Entonces este sería el proceso de fagocitosis. ¿Listo? Entonces esas sustancias que sí sirven, se van a absorber y van a quedar acá en el citoplasma, lo que le sirve a la célula, ¿listo? Lo que no le sirve se va a quedar dentro de esa vacuola. Y entonces vamos a hacer esto. Entonces el siguiente proceso, así como nosotros comemos, eliminamos lo que no nos sirve, ¿cierto? Del alimento. Cuando nosotros entramos al baño a hacer del 2, ¿cierto? Hacemos el proceso de defecación. Y entonces, en la célula se llama exocitosis. Entonces, aquí tengo mi célula. Entonces, ya la célula absorbió lo que le servía. Entonces, aquí está la vacuola alimenticia. Y aquí quedó lo grande que no digirió la célula, porque lo otro ya quedó acá dentro de la célula para que ella lo utilice en diferentes procesos. Entonces, lo que no le sirvió a la célula, lo tiene que eliminar. Entonces, después de eso, entonces la vacuola con esos desechos se va a acercar otra vez aquí a la membrana celular. ¿Por qué se va a acercar a la membrana celular? Porque recordemos que esa membrana es plástica, ¿cierto? Pues se puede deformar. Entonces, esto que no le sirvió, entonces se acerca ahí a la membrana celular y simplemente se va a abrir y lo va a eliminar fuera de la célula. Entonces, bota lo que no, escupe lo que no le sirvió, ¿listo? Entonces, lo que no le sirve se elimina. Y el otro proceso se llama pinocitosis, ¿listo? La pinocitosis, entonces, es cuando la célula no come algo sólido, sino algo líquido. Entonces, recordemos lo que yo les decía, que alrededor de la célula todo es agua, ¿cierto? Entonces todo esto es agua aquí alrededor de la célula, por fuera, todo es agua. Entonces lo mismo hace la célula, deforma su membrana celular y captura un poco de agua y la mete dentro de la célula, ¿listo? Entonces así como nosotros tomamos agua, ellas también toman agua y la toman de alrededor, ¿listo? Entonces ahí está encapsulando el agua y forma una vacuola con líquido y la vacuola queda llenita de líquido extracelular o agüita, ¿listo? Entonces, si la célula come algo sólido, entonces sería fagocitosis e intervienen los lisosomas, que son unas sustancias que botan enzimas gástricas como las de nuestro estómago
para digerir el alimento. La célula absorbe lo que le sirve y elimina lo que no le sirve a través de la exocitosis. Elimina lo que no le sirve. Y la pinocitosis es que la célula capture agua y beba líquido del medio externo. ¿Alguna pregunta hasta ahí, chicos? ¿Entendido estas 3 palabritas? Chicos. Chicos, ¿estoy sola? No, profe, sí, entendí. ¿Sí entendí? Ninguna pregunta. Sí, profe. Bueno. No me asusten. Bueno, entonces seguimos. ¿Listo? Entonces acá los lisosomas sirven para la digestión de las células. ¿Listo? Y tenemos pinocitosis, fagocitosis y la eliminación a través de la exocitosis. Apagan un microfonito por ahí. Tenemos entonces después las mitocondrias. Apagamos un micrófono, por favor. Ya, ahora sí. Ay, me salí. Entonces, la mitocondria es un organelo celular que está presente en todas las células que respiran oxígeno. Entonces, el hecho de respirar no es lo que muchos hacemos de que ya respiré. No, eso es un tipo de respiración externa que es solo incluir oxígeno en mis pulmones y eliminar el dióxido de carbono. Pero el verdadero proceso respiratorio lo realizan cada una de nuestras células en nuestro cuerpo. Todas respiran, todas. Ni una sola puede vivir sin realizar ese proceso de respiración. Por eso la respiración es tan importante para nosotros. Y es vital, porque no es el proceso simple de que tomo oxígeno y boto dióxido de carbono. No es así de sencillo. Las mitocondrias, sin ellas no podríamos vivir. Las mitocondrias se encargan de convertir nuestros alimentos y el oxígeno en energía. Y para todos nosotros necesitamos energía. Ustedes necesitan energía para escucharme hablar aquí y explicarles un tema. Necesitan energía para ponerse a hacer una tarea. Necesitan energía para jugar un partidito de fútbol, montar bicicleta. En todo momento estamos realizando actividades. Hasta hablando, yo estoy gastando energía de mis células. Entonces, ¿qué hacen esas células para producir esa energía? Ay, mentiras, también producimos, esas células siguen funcionando así nosotros durmamos. Cuando estamos nosotros durmiendo, también nuestras células siguen produciendo energía y nuestro cuerpo sigue gastando energía. Así nosotros creamos de que estamos quieticos ahí acostaditos descansando y no nos estamos moviendo ni haciendo actividades grandes. Nuestro cuerpo sigue consumiendo energía. Mientras nosotros dormimos, nuestro cerebro sigue funcionando porque a través de él soñamos, se nos queda metida la información en nuestra memoria de largo plazo. Si es algo significativo, ¿no? Si es algo que yo considero, mi cuerpo considera que no es importante, lo voy a olvidar rápidamente. Pero si yo considero que es importante para mí, en mi cerebro, mientras yo duermo, se graba esa información en la memoria de largo plazo. Mientras ustedes están durmiendo, también están soñando. Está funcionando también todo su sistema digestivo digiriendo los alimentos. Está funcionando su sistema circulatorio. Su corazón no dice, ay, nos vamos a echar un motocito, entonces venga, yo dejo de latir. No. Mientras usted está durmiendo, su corazón sigue latiendo y late desde que usted tiene 3 meses y estaba dentro de la barriga de su mamá. Uno de los órganos que más trabajo tiene en nuestro cuerpo es el corazón. Desde que estamos puros fetos chiquiticos dentro de la barriga de nuestra mamá, nuestro corazón está latiendo. Y al latir, ¿qué hace? Llevar la sangre a todas las células de nuestro cuerpo, ¿cierto? ¿Y qué lleva esa sangre? Esa sangre rica en oxígeno y rica en nutrientes de lo que nosotros nos comemos. Entonces, ese sistema circulatorio y esa sangre nos lleva todos los nutrientes
a cada una de las células de nuestro cuerpo. Entonces, los nutrientes sirven para que la célula realice todas sus funciones, pero un nutriente en específico sirve para que las mitocondrias funcionen. Ese nutriente son la glucosa. ¿Qué es la glucosa? El azúcar. Es un tipo de azúcar. Entonces, cuando yo me como un pan, una pastica, un sanduchito, una papita, un platanito, una chocolatina, todos esos alimentos van cargados y son ricos en glucosa. Esa glucosa va a ingresar al mismo tiempo a la célula que el oxígeno. Entonces recordemos, no sé si ustedes recuerden el sistema respiratorio en primaria. En el sistema respiratorio y el circulatorio en conjunto, ¿no? Porque es que el sistema circulatorio tiene dos circulaciones. Tiene una circulación pulmonar, o sea que el corazón manda la sangre a los pulmones para que los pulmones le entreguen el oxígeno y la sangre le entrega a cambio el dióxido de carbono. ¿Para qué? Para cuando yo haga, elimine el dióxido de carbono. Y ya cuando la sangre ya está oxigenada y tiene el oxígeno, vuelve al corazón y ahí se hace una circulación por todo el cuerpo y lleva ese oxígeno. ¿Listo? Entonces, por eso el sistema circulatorio tiene dos tipos de circulación, circulación pulmonar y circulación del resto del cuerpo, ¿listo? Es una circulación doble. Entonces, ya sabiendo que el sistema circulatorio nos lleva todos esos nutrientes, los nutrientes para que la célula funcione, lleva la glucosa y lleva el oxígeno, entonces cada vez que late ese corazón, manda ese chorro de sangre con buena fuerza para que llegue a cada una de las células de nuestro cuerpo y allá llega un glóbulo rojo y le golpea a la célula. Señora célula, vengo a traerle su glucosa y su oxígeno y los nutrientes que lo necesita y se los entrega a la célula lo recibe y a cambio le entrega el dióxido de carbono y los nutrientes que no necesita. Entonces en ese sistema circulatorio los nutrientes que no se necesitan se llevan a los riñones y los riñones filtran esa sangre y eliminan lo que no sirven fuera del cuerpo. Entonces nos devolvemos a la mitocondria. Entonces en la mitocondria, entonces ya llegó el oxígeno y la glucosa a la mitocondria. Entonces la mitocondria lo que debe hacer es convertirla en energía. Cuando ella la convierte en energía, esa energía se llama ATP. Que en biología el ATP es el dinero o la moneda energética con la que se mueven todos los seres vivos. Entonces, todos los seres vivos vamos a producir energía para poder realizar nuestras actividades y para llevar a cabo todas nuestras funciones vitales. Entonces, si no hay energía, entonces no se podría reproducir la célula, no se podría alimentar, no podría llevar la información el núcleo hacia afuera, no podrían los ribosomas sintetizar proteínas, nada, porque necesitan energía para funcionar. Como un vehículo, necesita gasolina para poderse mover. Si yo no le echo a la moto o al carro gasolina, pues el vehículo simplemente no me va a andar. O si es eléctrico, si yo no lo conecto a una fuente eléctrica para que se recargue, simplemente no va a funcionar. Entonces esa energía, esas monedas energéticas, ese ATP, se produce de diferente manera en las células eucariotas que en las células procariotas. Entonces en las células procariotas, como sabemos que son menos evolucionadas, entonces producen menos energía que las células eucariotas. Entonces nuestras células eucariotas, pónganle cuidado ustedes, por cada molécula de oxígeno, o sea, por dos átomos de oxígeno y una molécula de glucosa, se producen 36 monedas de esta energía, 36 monedas de ATP. En cambio, en las procariotas se producen, adivinen cuántas, solo 2 moneditas. Y de 36 a 2 hay muchísima diferencia, ¿cierto? Entonces ahí se dan cuenta la importancia de tener una buena alimentación. Nuestra alimentación tiene que ser equilibrada pues para que nuestras células tengan la capacidad de funcionar adecuadamente. Si yo consumo un exceso de alimentos energéticos, o sea que sean
alimentos grasosos o dulces, pues nuestras células van a empezar a almacenar esa energía. Esa energía, ¿cómo la van a almacenar? Pues en forma de grasa, entonces nos vamos a poner gorditos. Pero hay otros casos que es por el contrario. No le meto nada de comer a mi cuerpo, entonces pues mis células se ven en graves problemas para poder sobrevivir. Entonces pasa, por ejemplo, no sé ustedes si han escuchado lo de la bulimia y la anorexia. ¿Se han escuchado esas dos enfermedades? Sí, señora. Que es cuando yo no quiero comer nada porque me veo gorda y que oso, y a veces no estoy gorda, pero me veo gorda porque hay unos estereotipos de que las mujeres deben ser así súper delgadas. Entonces eso también tiene bastantes problemas. Venga, miramos aquí, anorexia. Entonces este tipo de, miren acá esta muchacha, ¿sí la ven? Miren, totalmente delgada. Aquí, ¿qué le pasó a las células del cuerpo de esta mujer o de esta mujer? ¿Qué le pasa al cuerpo de estas a esas células del cuerpo de esas mujeres? Se Entonces, les cogieron. no. Entonces pasa lo siguiente. Entonces las células ya sabemos que tenemos que tener una buena alimentación para que nuestras células funcionen bien, ¿cierto? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Nuestras células son tan inteligentes, que tienen varios planes para poder sobrevivir independientemente de lo que nosotros hagamos. Primer plan. Si yo como a ratos sí, a ratos no, y no soy constante con mis comiditas en serio, entonces, ¿qué es lo que hace mi cuerpo? Las células de mi cuerpo dicen, usted no me va a dar de comer, pues yo le voy a hacer pistola y voy a empezar a almacenar lo poquito que usted me dé, lo voy a almacenar. Entonces, ¿cómo lo va a almacenar? En manera de grasa. Entonces, por eso es que vemos gente que dice, es que yo no soy gorda porque es que como poquito. El problema es que sí está gorda porque come poquito, pero es porque come a deshoras y no come 5 golpes, sino una sola vez. Entonces, como el cuerpo está en restricción todo el día y si solo da de comer una vez, entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? No va a eliminar lo que no le sirve, como por ejemplo, cuando yo les decía que le entregaban los desechos a la sangre para que los llevara al riñón, el riñón se pone serio y dice, yo de aquí no los voy a dejar pasar. Y vuelve y los recicla y los devuelve a la sangre para que no se eliminen, ¿cierto? Entonces, así sea debajo de nuestra piel y yo sea delgada y no sea gordita, sino una persona normal, todos debajo de nuestra piel tenemos una capa de grasa y es lo que permite que nuestra piel esté hidratada. ¿Sí se han dado cuenta que nuestra piel es suave y es como húmeda, no es seca, o sí? Entonces, la grasa, nosotros siempre, así seamos delgados, siempre vamos a tener una capa de grasa de almacenamiento. Entonces, ese es el primer plan de nuestra célula. Listo, ¿usted no me da de comer bien? Pues yo voy a empezar a almacenar lo poquito que me da. Segundo plan, cuando las células siguen sin recibir los nutrientes necesarios, porque sí le está entrando el oxígeno, pero no tiene glucosa para convertirlo en energía. Entonces, el segundo plan, el plan B de nuestras células, es tomar energía de otros lugares del cuerpo. Entonces, primero, gasta la grasa que hay debajo de la piel. Entonces, por eso es que cada vez se ve más delgada y la piel mucho más seca y sin color. Porque ustedes se dan cuenta que una persona así se vuelve muy pálida y no tiene, y no tiene como la humedad en la piel ni nada. Entonces, empieza primero a consumir la grasa que se haya almacenado en el cuerpo. El cuerpo trata de sobrevivir así y de seguir produciendo energía y no de dejar entrar en colapso a esa persona. Plan C. Listo, usted no me manda nada de comida, yo tengo que seguir sobreviviendo. Entonces, el plan C de la célula es consumirse los músculos. Por eso es que estas personas parece que tuvieran los huesos forrados con la piel nada más. Entonces, desaparece primero la capa de grasa y luego desaparece la capa muscular. ¿Listo?
Y la tercera, ya y última, es que empieza a degradar otro tipo de células con tal de alimentarse. Ya si la persona no entra en razón, pues simplemente el cuerpo entra en shock y muere. ¿Listo? Pero entonces es muy importante, no el exceso de comida, ni tampoco el otro extremo de no comer, pero sí de entregarle a nuestro cuerpo una alimentación sana, balanceada, para que todo nuestro cuerpo funcione de manera correcta y que nuestras células lleven a cabo pues su función, sus diferentes funciones que debe llevar a cabo, ¿cierto? Entonces, si se dan cuenta lo que yo les decía, que este organelo es uno de los más importantes porque a través de él se produce todo lo necesario para que toda la célula funcione y todo nuestro cuerpo funcione. Así sea una ballena, cada una de las células de la ballena van a llevar las mismas funciones. Si es en un árbol de eucalipto de esos de 20 metros de alto, todas sus células van a llevar a cabo las mismas funciones. Y también así sea una planta, la planta necesita energía para llevar a cabo sus procesos. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Chicos, No, señora, profe. ¿todo bien? Listo. Mis gotas, hijo. ¿Me dan un segundito, por favor? ¿Me aplico mis gotas? Un che. Ay, ya volví llorando, pero volví. César David, ¿tienes alguna pregunta? ¿Que tienes la manito arriba? César, te escucho. Sí, uno, digamos que cuando está en la piscina y deja de respirar y Háblame está más duro que debajo no del te agua. escuché. Que si uno está debajo del agua y no puede respirar como usted no respira, las células tampoco pueden. No, nuestras células no pueden respirar, por eso nos podemos ahogar tan fácilmente. Cuando, digamos, en la casa, por fugas de gas, por estar debajo del agua, o cuando prenden un vehículo dentro de un parqueadero sin abrir la puerta, se acumula muy rápidamente el dióxido de carbono. Y el dióxido de carbono es tóxico para nosotros los seres vivos aerobios. Entonces nosotros respiramos aire, necesitamos un flujo constante de oxígeno, de tomar oxígeno y eliminar dióxido de carbono. Entonces, nosotros los seres aerobios es muy fácil matarnos por abstinencia de oxígeno. Entonces, no podemos resistir más de 2 minutos sin respirar y entonces nosotros caemos más rápido, pero cada una de nuestras células se va a debilitar muchísimo más rápido porque es que ese proceso de respiración es sumamente rápido. Si ustedes se dan cuenta, uno no aguanta más de 2 minutos debajo del agua y eso que haciendo fuerza, a menos de que sea un deportista de esos de sumergirse, que aguanten más la respiración, pero es porque saben controlar la parte de respiración a nivel mental también, entonces de relajar mis músculos, de no desesperarme por la falta de oxígeno. Entonces, hay gente que hace meditación y todo eso y puede soportar un poquito más de tiempo sin respirar, pero nosotros necesitamos un flujo constante de oxígeno para que nuestras células funcionen bien y nuestro cuerpo funcione bien, y por eso es tan fácil morirnos ahogados. O sea, es decir, no es ahogados con agua, sino ahogados sin oxígeno, porque nos podemos ahogar si nos ponen una almohada en la cara,
si nos tapamos la nariz, si estamos en el agua, con otras sustancias como el gas natural. Sí, hay veces se apaga y se sigue liberando y hay veces no nos huele y ese gas que queda liberado en la casa, y hay muchas familias que dicen, no, es que dejamos prendida la estufa y en un rato ya todos están muertos, y es porque nosotros inhalamos esa sustancia y como no es el oxígeno, nuestras células dejan de funcionar. ¿Listo? Entonces es muy importante siempre tener un flujo adecuado de oxígeno. Y ahí la importancia, lo que les decía, que nuestras células, el dióxido de carbono es tóxico. Entonces nosotros cada vez que respiramos, eliminamos al exterior dióxido de carbono. Pero hay una estructura celular de otros seres vivos que utilizan ese dióxido de carbono para convertirlo nuevamente en oxígeno. Y entonces ese es el ciclo del carbono y del oxígeno, el ciclo del oxígeno. Entonces sabemos que nosotros tomamos oxígeno, liberamos dióxido de carbono y las plantas a través de los cloroplastos vuelven y lo convierten nuevamente en oxígeno. Porque entonces si no hubieran plantas, no habría quien limpiara nuestro planeta de dióxido de carbono. Y no es solo nosotros producimos dióxido de carbono, todos los vehículos y todo el tipo de combustión de quemar algo produce dióxido de carbono. Por eso es que cuando prendemos la estufa, tenemos que tener buena ventilación en nuestra cocina. Cuando hacemos un asado, tenemos que estar en un lugar bien ventilado para que ese dióxido de carbono se expanda en el aire y que no entre en grandes cantidades a nuestro cuerpo. Dime. O sea, al utilizar tapabocas estamos recibiendo de nuevo el dióxido de carbono. En parte porque nuestros tapabocas tampoco son plásticos, ahí el dilema, sino son porosos. Entonces permiten el ingreso de oxígeno y salida de dióxido de carbono. Por eso es que el año pasado, cuando salía eso de parte de los tapabocas, decía también lo del uso de los filtros, que tengan varias capas para permitir el ingreso y salida de esas dos moléculas, porque ambas son muy pequeñas, ¿no? Pero son mucho más pequeñas que un virus. El virus es más grande, porque estamos hablando de moléculas atómicas. El oxígeno son dos oxígenos unidos, y el dióxido de carbono es un carbono y un oxígeno unido. Entonces son partículas demasiado pequeñas. Si nuestros tapabocas fueran plásticos y no permitieran el paso de esas sustancias, ahí sí moriríamos ahogados. Pero los tapabocas son porosos. Listo, profe, gracias. ¿Alguien más? ¿Otra pregunta o seguimos allá donde estábamos? Listo. Si se han dado cuenta que hemos hecho toda la clase más de 1 hora con un solo dibujo. Bueno, la siguiente es la vacuola. La vacuola es un organelo que se forma con la membrana celular, como lo vimos ahorita en el pan, que la membrana se deforma y captura algunas sustancias. Entonces hay varios tipos de vacuolas. Hay vacuolas alimenticias como la que vimos ahorita, vacuolas a donde están los desechos de la célula, o sea, cuando va a hacer exocitosis, y hay vacuolas que van a almacenar materia prima. Entonces las células que dicen, ah, no me deben comer, ahí viene cómo la almacenan en vacuolas llenas de grasita. Entonces si nosotros miramos las células de un maní o de un aguacate, esas células tienen hartas vacuolas llenas de aceite y uno las ve en el microscopio y parecen gotas de aceite y están metidas dentro de la membrana celular, encapsulado tienen la grasa. Hay otras, digamos, si miráramos una célula de una papa, veríamos que dentro de las células de la papa hay unas vacuolas muy grandes a donde hay carbohidratos metidos. ¿Qué son carbohidratos? Pues dulces. Entonces, como la papa tiene tanta harina, entonces esa harina es un polisacárido, es un azúcar, entonces tiene unas vacuolas grandotas, grandotas, que cuando uno las tiñe se ven así unas bolas grandototas de color morado. O sea, casi ni se ven los organelos de la cantidad de vacuolas que tienen. Entonces, depende del tipo de célula, va a almacenar diferentes sustancias.
Entonces díganme ustedes qué almacenará entre sus células una planta que viva en el desierto. Uy, Como el no, cactus. profe, me corché. Agua. Si ustedes miran los cactus, son todos gorditos y no tienen ni hojas. No tienen hojas, tienen es espinas. Y ¿Para agua. qué? Para defenderse de los depredadores. Mira, uy, venga, voy a comer. Profe, Dime. hay algo, ya, verá. En el desierto puede llover, pero muy a menudo. No ¿Cierto? llueve muy a menudo. Y el agua es muy, muy, muy abajo, entonces las raíces no alcanzan a llegar allá para absorberla. Entonces, ¿qué es lo que hace el Pero, profe, cactus? sí. Pero, profe, sí hay cactus que mantienen agua dentro de ellos. Sí, por eso dentro de las células tienen unas vacuolas llenas de agua, entonces ellas almacenan el agua ahí. ¿Qué almacenará una planta que flota? ¿Si han visto esa planta que se llama Victoria Regia en el Amazonas y que separa a la gente ahí, que tiene unas hojas grandototas y uno se puede parar y parece un colchón flotable? De ¿Qué las que profe. hacen las ramitas, ¿Qué almacenará adentro? agua. Aire. ¿Qué hay dentro de un Aire. flotador? ¡Cierto! Ahí. Ay, Aire, entonces por eso es que ellas flotan, entonces dependiendo del tipo de célula y del tipo de ser vivo de acuerdo al lugar en donde esté, pues la célula va a tener diferentes requerimientos, entonces va a almacenar unas cosas sí y otras cosas no. Entonces depende del tipo de célula y depende del tipo de planta de la que estemos hablando, del tipo de animal que estemos hablando. Como por ejemplo, ¿ustedes han visto al oso grizzly? Al oso de Estados Unidos, el gris grandotote, Sí, lindo. profe. Ese oso grizzly, sí se han dado cuenta en los documentales que cuando hay temporada de truchas van y eso comen y comen y comen y comen y comen y comen pescados. Sí, profe. Entonces Profe, la se pata ponen de un oso gordos, es muy grande. se ponen así gordos, bien popochitos. Y es porque cuando llega el invierno, ellos entran en un periodo de hibernación. Entonces, con todo ese pescado tan grasoso que se comieron, entonces sus células que hicieron, ahorita viene el invierno, tenemos que comer muy bien porque tenemos que almacenar mucha grasa en el cuerpo. Entonces, si uno mira esa capa de esos osos, son unas capas de más de 20 centímetros de grasa debajo del pelaje tan grueso. ¿Y qué es lo que pasa? El oso va y se acuesta a dormir varios meses porque en esos meses no va a haber animal que pueda cazar, no va a haber plantas y él es carnívoro, entonces plantas no va a comer y las plantas también pierden todas sus hojas y todo, ¿no? Porque no pueden realizar la fotosíntesis ni nada. Entonces simplemente los árboles se les caen las hojas y los animales se meten a hibernar y entonces, ¿qué es lo que pasa? El oso se acostó a dormir, pero lo que yo les decía, así el oso esté durmiendo por varios meses seguidos, ya quisieran ustedes dormir todo ese tiempo. Entonces, mientras ellos duermen, su corazón sigue funcionando, su cerebro sigue funcionando. ¿Y qué es lo que pasa? No está entrando alimento. Entonces, ¿qué hacen las células de ese oso que estaba invernando? Entonces, durante esos meses, las células comienzan a gastar esa energía para seguir produciendo energía y poder sobrevivir. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando ya termina el periodo de hibernación y él ya se va a despertar, su capa de grasa ya ha disminuido de tamaño. ¿Listo? Entonces, esa capa de grasa le permite dos cosas. Que sus células se vayan alimentando gradualmente y pueda sobrevivir y que esa capa tan gruesa de grasa más el pelo que el oso tiene lo ayude a sobrevivir a ese frío tan inmenso, ¿no? Porque es que el frío nos puede matar, nos puede congelar nuestras células. Y si se congela, pues la célula, el agua se congela y crece de tamaño. ¿Sí se han dado cuenta? Que es más grande y forma vacíos y cristales. Entonces, cuando las células se congelan, pues el citoplasma se congela y cuando se congela rompe las membranas celulares y las células se mueren. ¿Listo? Entonces eso es lo que pasa aquí cuando hay
En enero sí se han dado cuenta que aquí en la sabana de Bogotá y en la Cundiboyacense, los abuelitos dicen que están en las heladas y que se dañan todos los cultivos. ¿Se han escuchado? Que las heladas y que hace mucho frío en la mañana y hace mucho sol en la tarde. O sea, en la madrugada hace demasiado frío. Entonces lo que pasa es que si no están protegidos esos cultivos, entonces de la madrugada se congelan las células y al mediodía se calienta mucho el sol, entonces esas células se mueren y por eso es que dicen que se dañaron los cultivos porque se quemaron. ¿Listo? Entonces, ¿cómo se ve algo quemado? Deshidratado. Entonces, esos cristales rompieron las membranas celulares y se salieron los citoplasmas y se deshidrataron, entonces quedaron tostaditas las plantas. ¿Listo? Dime, hable más duro porque no te escucho. Si las células del cuerpo se mueren, ¿nosotros morimos al instante o después? Se demora un poquito. Primero fallan unos órganos y después los otros. Pues tanto es así que a nosotros después de muertos nos siguen creciendo las uñas y el cabello. Y harto, crece harto el pelo y las uñas a los muertos, ¿no sabían? Entonces muchos de nuestras, porque tienen sustancias de que alimentarse. Entonces ellas siguen viviendo, pero no es lo mismo porque va a empezar a fallar todo hasta que mueren. Pero cosas que siguen creciendo, nuestras uñas y nuestro pelo después de muertos. Porque siguen creciendo. Porque tienen los nutrientes necesarios, entonces sigue, y de todas formas si miramos, estos son células muertas. La parte viva de nuestra uña está en la parte de arriba, la parte de abajo ya está muerta, o es que a ti te duele si te muerdes una uña, ¿no? ¿Te duele si te muerdes el pelo? No, en la parte viva está solo en la parte de arriba, entonces ellos siguen creciendo. Entonces todo esto son células muertas. Y las uñitas son células muertas. Bueno, seguimos. Entonces, después tenemos el núcleo. Tengamos en cuenta que el núcleo solo está presente en las células eucariotas. Las células procariotas no tienen núcleo. Pero por decir que no tienen núcleo, no quiere decir que cumplan con todas sus funciones. Sí, sí cumplen con sus funciones y sí pueden determinar quién debe ser, qué tipo de célula debe ser y qué tipo de reproducción celular van a llevar a cabo, pero el ADN de las procariotas está suelto en el citoplasma. En cambio, en las eucariotas, dentro del núcleo va a estar el ADN, que es lo que yo les decía que son los 46 tomos de enciclopedia donde está toda la información de qué debe ser y hacer una célula. Pero tenemos células especiales. Tengan en cuenta que hay dos células que se unen y forman un cigoto. ¿Cuáles son esas dos células? El óvulo de la mamá y el espermatozoide del papá. Cuando se unen estas dos células forman un cigoto, que es una célula ya completa, y esa célula se empieza a dividir en 2, luego en 4, luego en 8, luego en 16, 32, 64 y así sucesivamente, hasta que forma un nuevo ser vivo. ¿Listo? Entonces, esa información que determina qué debe ser o qué tipo de célula debe ser y qué funciones debe cumplir, porque acuérdense que hay diferentes tipos de células. Todas las células de nuestro cuerpo no son iguales. Hay células del músculo, del hueso, del cerebro, del estómago, de la piel, todas son diferentes, ¿listo? Entonces tenemos un tipo de célula en nuestro cuerpo que es especial. Esas células especiales se llaman células totipotenciales. ¿Eso qué quiere decir? Que son células totipotenciales, que pueden ser cualquier cosa. Entonces, ¿en dónde encontramos células totipotenciales en nuestro cuerpo? En gran cantidad en nuestro cordón umbilical cuando nacemos. Y por eso es que en la actualidad hay gente que paga muchísima plata para que les conserven en criogénesis, o sea, con un frío adecuado que no mate esas células, para
si mi hijo sufre alguna enfermedad a futuro, esas células lo puedan salvar. Entonces, digamos, si el niño sufre de leucemia u otro tipo de enfermedad grave, esas células le puedan servir para regenerar su cuerpo. Entonces, esas células, como son totipotenciales, si yo la pongo en el cerebro, ella se va a convertir en una célula de cerebro. Si yo la pongo en el hígado, se va a convertir en una célula de hígado. Si yo la pongo en una oreja, se va a convertir en una célula de la oreja. Si la pongo en el corazón, se va a convertir en una célula del corazón. Entonces, esa es la importancia de esas células que vienen sin programar. O sea, son células humanas mías con mi información genética, pero que no están programadas para qué van a hacer o qué función van a cumplir. Entonces, eso es súper importante en la parte médica en la actualidad debido a esto. Pónganle cuidado, ¿ustedes no han visto unos ratones con orejas? Ratones con orejas humanas. ¿No los han visto? Mírenlos ahí. ¿Quién me apagan el micrófono? Por ahí hay un micrófono abierto. Entonces, ¿qué es lo que hacen esto? Entonces, como tenemos a células totipotenciales, entonces yo lo que voy a hacer es poner un molde de plástico para, digamos, una persona que no tiene una oreja, un niño que haya nacido sin una oreja o algo, le pongo un molde de plástico biodegradable, o sea, que se degenere dentro del cuerpo, porque, digamos, hay tipos de sutura, digamos, ya cuando yo tuve mi bebé, los puntos internos los degrada el mismo cuerpo y los absorbe. O sea que no me los tienen que quitar, simplemente solo los puntos externos, ¿no? Entonces lo mismo, este tipo de orejas le ponen como un plástico que es biodegradable y lo van a poner debajo de la piel de un ratón de laboratorio especial y le van a inocular las células totipotenciales y van a crear nuevos órganos o nuevas partes para ponerlas en el cuerpo humano. Entonces, en esos ratoncitos, aparte de orejas, han hecho válvulas del corazón. Entonces, digamos, una de las válvulas del corazón está dañada, entonces, venga, la hacemos, y después hacemos la cirugía y la introducimos en la persona que lo necesita. ¿Listo? Entonces, esa es la importancia de este tipo de tecnología y de que aprendamos a conocer esas células y de las potencialidades que tiene cada una de las células de nuestro cuerpo, porque esas células de nuestro cuerpo poseen toda la información hereditaria de todo lo que somos nosotros. Entonces, la información hereditaria de mis células puede servir para estudiar qué enfermedades puedo yo tener a futuro. ¿Listo? Entonces, son muy importantes, muy importante poder estudiar todo lo que viene a cabo dentro de la célula, porque nosotros estamos hechos de células. ¿Listo? Así como un arquitecto estudia todo para poder armar unos buenos edificios y que no se le caigan, entonces nosotros también debemos aprender a conocer las células porque son los ladrillitos de los que estamos hechos todos nosotros. ¿Listo? Y tenemos por último el cloroplasto, que es un organelo que está solo en las células vegetales. Entonces ese es el organelo que yo les decía que es súper importante y sin él no habría vida en nuestro planeta. ¿Por qué? Porque a partir de estos cloroplastos que están en las células vegetales y en las plantas, que son las que les dan el color verde, es que a partir de la energía de la luz solar, más el agua y los nutrientes que toma la planta del suelo, llegan allá al cloroplasto con el dióxido de carbono y lo produce en alimento para la propia célula, o sea, en glucosa, porque acuérdense que las células no dicen, ay, sírvame un platico de pasta, yo quiero un carnecita, yo quiero un sanduchito. No, las plantas producen su propio alimento. Entonces, a partir del proceso de la fotosíntesis, los cloroplastos producen la glucosa para que con el oxígeno se produzca el ATP para que ellos hagan las actividades. Pero es maravilloso porque utilizan el dióxido de carbono que de nosotros es tóxico y lo convierten en oxígeno nuevamente para que nosotros podamos sobrevivir. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí, chicos? No, señora. Listo, entonces ahora sí vamos a seguir. Entonces recordemos, señora.
No, profe, ¿vas a mandar guía tú? Toca. Sí, pero todavía no la tengo lista. Yo creo que mañana, porque Ah, hoy llegué a mi casa, es chismeo. Estaba donde mi mami. Entonces, recordemos concepto, unidad estructural y funcional, es la unidad fundamental de todo ser vivo. Su tamaño es muy pequeño y necesitamos del microscopio para poderlos ver. Sus formas son variadas y dependen de qué, de la función o del trabajo que realicen, ¿listo? No todas las células son iguales. Y vamos a repasar algo de historia. Entonces tenemos que Galileo Galilei, el que vimos de la teoría geocéntrica, entonces con Zacharias Janssen, crearon los primeros instrumentos para observar cosas pequeñas, pero no tan pequeñas. Entonces, como ellos estaban intrigados, Galileo Galilei estaba muy intrigado con las teorías de heliocéntrica y geocéntrica. Entonces, él creó los telescopios para poder observar y fundamentar sus teorías. Pero así como él se motivaba a ver lo más grande que había y también le intrigaba ver lo más pequeño. Entonces, por eso él creó este estilo de microscopio rústico, en donde tenía un lente y podía observar insectos y cosas pequeñas. Después Zacharias Janssen entonces unió dos lentes, uno en la parte de arriba y uno en la parte de abajo, para poder acercar aún más los objetos y poder detallar más cosas. Ya en el siguiente, ya unos años después, apareció Robert Hooke. Robert Hooke se le atribuye el nombre de célula. Él fue el que nombró a las células con el nombre de célula. ¿Por qué les puso ese nombre? Porque cuando él vio un pedazo de corcho, como el del vino, él miró eso lo montó en el microscopio que él creó, un microscopio mucho más avanzado que los de Galileo y Zacarías, y entonces en ese microscopio pudo ver como unos huequitos, cómo se formaban como unos huequitos en ese tejido, en ese corcho. Entonces a él se le pareció esa estructura a las celdillas. ¿Cuáles eran las celdillas? Las celdas eran en donde dormían las monjas y los frailes en los conventos, en los monasterios. Entonces eran habitaciones muy, muy pequeñas en donde apenas cabía la camita chiquita del monje o la monja y ellos vivían ahí. Entonces a él se le hizo como recámaras muy pequeñitas, entonces por eso a las células las llamó células. Luego vino Anton van Leeuwenhoek y creó un microscopio aún más específico, pero la ventaja fue que él ya observó células vivas. Entonces ese es el aporte de Anton van Leeuwenhoek. Luego pasaron casi 200 años y aparecieron estos dos señores. La característica es chistosa de estos dos señores porque uno era botánico, o sea, estudiaba las plantas, y el otro era un zoólogo, estudiaba los animales. Y entre ellos dos se dieron cuenta de lo mismo al mismo tiempo, y eso que ellos no estaban así como nosotros en el mismo país o algo para estar comunicados siendo científicos, sino que uno era alemán y el otro era suizo. Entonces estaban en países muy lejanos, no tenían medios de comunicación como nosotros, que simplemente nos conectamos aquí a través del computador y nos podemos comunicar. Tenemos el WhatsApp, tenemos la llamada celular, todo eso, pero en esa época ellos no tenían ningún tipo de comunicación y con menos de diferencia de un año se dieron cuenta de que todos los seres vivos, de los vegetales y los animales, estaban compuestos por células. Entonces, a partir de estos dos señores, de Matthias Schleiden y de Theodore Schwann, se dieron cuenta de que los seres vivos estaban formados por células, y de ellos dos sale la teoría celular, que ahorita la vamos a ver. Luego, unos añitos más adelante, como ya avanzó el microscopio y pudieron identificar más estructuras y poder ver más cosas dentro de las células, entonces Rudolf Virchow se dio cuenta de cómo funcionaba el núcleo. Entonces se dio cuenta que el núcleo
se desaparecía, volvía a aparecer, que el material hereditario se dividía, que se formaban 2 núcleos y luego se formaban 2 células. Entonces, como él estudió esa parte de la reproducción celular, agregó el tercer postulado de la teoría celular, que ahorita lo vamos a ver, que es que todas las células provienen de otras células. Luego, ya para el siglo XX, ya después de 1900, entonces se creó un microscopio muchísimo más avanzado que todos los anteriores, y se dieron cuenta que la célula no estaba hecha solo de membrana, citoplasma y núcleo, sino que había muchos organelos celulares que formaban parte de esa célula. Entonces todos los estudios se enfocaron en saber qué función llevaban a cabo cada una de esas partes. Y en la actualidad, pues ya todos los organelos los podemos observar y podemos conocer cuál es la función en los diferentes tipos de células. Entonces, la teoría celular, entonces tiene estos 4 postulados. Cuando hablamos de una teoría es que es así, no puede ser cambiada, o sea, no puede ser refutada, como la suma. Ustedes saben que 2 más 2 es 4 y no es otro número, ¿listo? Entonces, cuando hablamos de una teoría es algo que ya está más que comprobado y no se ha podido refutar. Entonces, la teoría celular dice lo siguiente. En el primer postulado dice que todos los organismos están formados por una o más células. Entonces, de ahí viene el concepto de unicelular y de pluricelular. Tenemos también el segundo postulado de que la célula es la unidad básica, estructural y funcional de la organización de la vida. Entonces, tengamos que todos los seres vivos que se consideren seres vivos van a estar formados por la célula y que la célula es la unidad básica que lo va a formar estructuralmente y que va a funcionar. ¿Listo? Y ya vimos que una célula, si esté solita, lleva a cabo todas sus funciones vitales. Tenemos un tercer postulado que dice que todas las células provienen de otra célula. O sea, la célula no va a aparecer de la nada, sino que tiene que provenir de otra célula preexistente. Entonces, toda célula proviene de otra célula. Y el cuarto postulado es que las células contienen la información hereditaria de los organismos a los cuales pertenecen. Entonces, las células de Claudia van a tener toda la información hereditaria de Claudia y toda la información hereditaria de un ser humano normal. Si yo miro una célula de mi gatica Lila, entonces sus células van a tener toda la información hereditaria de una gatica. Si miro las células de un elefante, tendrán toda la información hereditaria necesaria de un elefante y así sucesivamente. Entonces, esa información hereditaria es variable porque tengan en cuenta que nuestro ADN es idéntico en todas las células, pero lo que va a variar es la cantidad de ADN y el número de cromosomas en cada una de las células para determinar qué tipo de ser vivo vamos a hacer. Entonces, digamos, las células del perro tienen 72 cromosomas, imagínense esa cantidad. Y nosotros somos humanos y tenemos 46. Entonces, depende del número de cromosomas y de la información que haya dentro de esos cromosomas. Y en esos cromosomas están dentro de las células. Listo. Entonces, aquí tenemos unos dibujitos de una célula procariota y una célula eucariota. Entonces, miremos así por encima. Esta sí tiene organelos celulares y esta no. Entonces, tenemos que el ADN, sí, ambas tienen ADN con las mismas moléculas, pero uno es circular como un aro, como un hula-hula, y el ADN de las células animales, vegetales y fungales es recto, ¿listo? Es lineal. Las procariotas no tienen núcleo, yo les dije que tenían el ADN suelto en el citoplasma, y las eucariotas sí tienen un núcleo. Esta no tiene compartimentos membranosos, o sea, los organelos membranosos. ¿Cuáles son? El retículo, el aparato de Golgi, las mitocondrias, los ribosomas, los cloroplastos, todo eso. Los ribosomas sí los tienen ambas células porque son los que interpretan la información genética
y las órdenes que da el núcleo. Entonces, las órdenes aquí las tiene revueltas en el citoplasma, las va a interpretar el ribosoma. Y acá la información está dentro del núcleo y lo va a interpretar el ribosoma. Señora, ¿te escucho? ¿Cuántas células tenemos nosotros? No te escuché, habla más duro. ¿Cuántas células tenemos nosotros? Billones, porque es que son diminutas y nosotros somos grandes. Y entre más grandes, más células tenemos en nuestro cuerpo. Nuestros huesos tienen células, nuestro cerebro, todo nuestro cuerpo está conformado solo de células. Y la pared celular, aquí viene una diferencia grande entre las células. La procariota sí tiene pared celular, o sea, las bacterias sí tienen pared celular. Y las células eucariotas, hay dos que sí tienen pared celular y una que no. Nosotros las células animales, nosotros que somos animales, nuestras células son animales, no tienen pared celular y si no seríamos así rígidos como un árbol. Entonces tenemos quienes sí tienen pared celular. Las plantas, entonces la pared celular, o sea, lo que rodea la membrana celular, va a estar hecho de celulosa. ¿Qué es celulosa? Las hojas de mi cuaderno y la madera que estoy tocando aquí en mi escritorio. ¿Listo? Eso es celulosa, la madera y el papel. Y los hongos tienen también una pared celular, pero no está hecha de celulosa, o si no serían plantas. Y las células de los hongos tienen quitina. ¿Qué es quitina? Este material de nuestras uñas, que es durito. De ese material es la pared celular de los hongos. Sí, son un poquito más resistentes, pero nuestras uñas no son tan duras como la madera. Y también hay quitina en los cuernos de las vacas, en las pezuñas. Entonces es un tipo de sustancia rígida, pero no tan rígida como la celulosa, ¿listo? Entonces tenemos que las bacterias o procariotas sí tienen pared celular, al igual que las vegetales y las fungales. Las animales sí no tienen pared celular, ¿listo? A ver. Ay, venga, me toca salirme. Y vamos a hacer este chiquito. Aquí un repasito a ver cómo nos va. ¿Listo? No nos demoramos nada. Y les voy a compartir ahorita en el grupo de Edmodo un video si lo quieren ver. Para que aprendan otras cositas ¿de qué? De la importancia de las células en la salud, del estudio de las células. ¿Listo? Es súper interesante el documental. Dura 25 minutos, creo, pero ya no lo alcanzamos a ver. Entonces, simplemente allá en una hojita en su cuaderno van a poner el número de la pregunta y van a contestar A o B enfrente. No tienen que escribir nada más. A o B. ¿Listo? Entonces, siempre A va a ser esta foto y B va a ser esta. Nunca va a cambiar eso, solo va a cambiar la pregunta. ¿Listo? Y ustedes van a contestar A o B. ¿Listo? ¿Sí? Chicos. No, Sí, profe. Sí, señora profe. Listo. Perdí. Entonces, Ponemos A o B. solo ponen el número de la pregunta y ponen A o B. Y creo que en una pregunta hay C. ¿Listo? ¿Cuál es más grande, la célula A o la B? La A. ¿Perdón? ¿Cómo así? La La B. B. Ah, ¿Eso lo vas a mandar? no, estamos contestando de una vez. Uno, entonces ponen la letra B. Son solo 7 preguntas. Profe, es la B. Bueno, ¿Lo pero tenemos que hacer contesten ya? allá, en alto no, solo esta. Entonces esta es una célula procariota que no es evolucionada y es pequeña, y esta es una célula animal grande. ¿Listo? Profe, Señor. ¿se pone la A y la B o se pone la que ya es la ¿La respuesta? que es? ¿La B? Y ya. Ah, bueno. Solo ponen el número y una letra, nada más. Una pregunta. Señor. ¿Eso dónde lo tenemos que hacer?
En el cuaderno pongan solo el número y la letra y ya. ¿Listo? Segunda. ¿Cuál es más compleja? Un momento, profe. ¿La procariota o la eucariota? ¿La A o la B? Contesten allá, no me digan. La A. Que contesten allá. Contesten en su cuaderno. Estoy atrás. ¿Listo? Ahora la tercera. No tienen que copiar las preguntas. Profe, ¿cómo sabemos cuál es la A y la B? La A es procariota y la B es eucariota. Ahí están los dibujos. No cambian, los dibujos siempre van a ser los mismos. Lo único que cambia es la pregunta. Mira, profe. Tercera pregunta, ¿cuál se puede mover? ¿La A o la B? ¿Cuál se puede mover? ¿La A o la B? Profe, La B, profe. Ustedes contesten allá. Yo no sé, a mí se La A. olvidó todo, se me olvidó. ¿Cuál tiene núcleo? ¿La A o la B? ¿Listo? Quinto. ¿Cuál vive sola? ¿La A, la B o podrían ser las dos opciones C? profe, ¿Cuál vive sola? ¿La A, la B o podrían ser las dos? profe, ¿cuál es la cuarta? La cuarta es, ¿cuál tiene núcleo? Gracias. Quinta, ¿cuál vive sola? ¿La A, la B o podrían ser las dos? ¿Listo? 6. ¿Qué organismo podría ser la A? ¿Una bacteria o cualquier célula animal? ¿Qué organismo podría ser la A? A, una bacteria, B, cualquier célula animal. ¿Listo? Un momento, profe. No tenían que copiar preguntas, recuerden. Y la séptima y última. ¿Qué organismo podría ser la B? A, una bacteria y B, cualquier célula animal. Profe, ¿cómo era la 6? ¿Qué organismo podría ser la A? Y las opciones, ¿la misma? Bacteria y cualquier célula animal. Profe, ¿puede repetirlas? ¿Qué? ¿Todas? Me devuelvo rápido. Sí, ¿Cuál profe, es la más grande? ¿La A o la B? solo es para copiar el B. No, no deben copiar, solo el número y la letra que corresponde. No tienen que copiar nada, solo el número y la letra y ya. A, ¿cuál es la más grande? A o B. Segunda, ¿cuál es la más compleja? A o B. Profe, ¿esto se tiene que enviar? En la siguiente tarea me mandan ahí para yo saber que sí estuvieron en clase. Tercera, ¿cuál es móvil? ¿La A o la B? La cuarta, ¿cuál tiene núcleo? ¿Cuál tiene núcleo? A o B. Quinta, ¿cuál vive sola? A, B o C, si podrían ser las dos.
6. ¿Qué organismo podría ser la A? A, una bacteria. B, cualquier célula animal. Y séptima y última, ¿qué organismo podría ser la B? A, una bacteria. B, cualquier célula animal. ¿Listo, chicos? Me devuelvo por aquí a la tarea que les dejé. ¿Qué día? Si hay dudas lo pueden entregar otra vez. ¿Listo? Porque es que hay chicos que me enviaron toda la actividad nueva, los pantallazos, y yo necesito es la nota porque me toca evaluar nuevamente. Entonces, en el taller de célula estaba el cuento de la célula de Juan, que decía muchas de las cosas que yo dije hoy en clase, y tenían que contestar el primer punto y el segundo punto en el cuaderno. El tercer punto estaba información de la célula aquí en la guía, ahí aparecían los organelos y aparecía esta célula. Entonces esta guía la voy a abrir. Listo, ahí aparece esta guía, esta soy yo. Entonces aquí aparecía esta guía. Entonces, ¿qué es lo que debían hacer? Toca contestar todo en minúsculas. Si ustedes lo contestan en mayúsculas, les va a coger error. Entonces aquí, entonces célula vegetal, entonces todo siempre en minúsculas y con tilde. Aquí a este lado voy a contestar célula animal. Acá membrana celular. Membrana celular. Listo, yo tengo que contestar todo en minúsculas. Acá las X también. Recuerden que si lo hacen desde el celular también lo va a cargar, pero recuerden que el celular siempre por defecto va a colocar mayúscula al inicio. Entonces tienen que convertir todo en minúsculas, ¿listo? Entonces yo aquí voy haciendo aquí al azar. ¿Listo? Profe, Ahí voy llenando algunas cosas. Aquí están formadas por membrana celular. Señor, ya dame un segundo. Voy llenando. Aquí voy a llenar al... ¿Listo? Para que vean más o menos cómo es. ¿Listo? Entonces yo voy llenando aquí la guía. No sé si estoy contestando bien. Estoy aquí a la loquita. Para mostrarles, ¿listo? Entonces aquí cuando lleguen aquí al final, acá digamos, todos sabemos que este es el núcleo, ¿cierto? Sí, profe. Lo voy a escribir sin tilde para que vean lo que pasa. Por eso les digo pilas con la ortografía. Cuando ya hayan llenado toda su guía aquí, no tienen que sacarle pantallazo a toda la guía, porque me tocaría leerles todo y esa es la idea, que yo también facilite mi trabajo así como se los facilito a ustedes. Entonces, cuando lleguen aquí abajo, le dan en terminado y no le van a dar enviar las respuestas a mi profesor porque nos toca pagar un dinero para usar esta plataforma. Entonces, ¿qué tengo que hacerle aquí? Comprobar mis respuestas. Y me dicen, es que no sale nada. No, nos toca devolvernos. Entonces, acá todo lo que no contesté está en rojo, ¿sí se dan cuenta? Y acá todos sabemos que sí es núcleo, pero como no le puse la tilde, me quedó como respuesta errónea, ¿sí se dan cuenta? Y yo sé que está bien, pero el programa la coge como errada porque yo no escribí con la ortografía. Acá está bien, esta la contesté mal, esta no la contesté mal, no la contesté mal. Entonces, las que están en verde es que contesté bien, ¿listo? Entonces aquí voy subiendo lo que contesté bien. Y aquí en la parte de arriba me va a aparecer la nota. Este es el pantallazo que ustedes me deben enviar. ¿Listo? Porque es que yo vi unos que me mandaron pantallazo de todo menos de la nota. Entonces, si les llego a solicitar, por favor, reenviarla, vuelven y la hacen y toman el pantallazo y me lo mandan por comentarios. ¿Listo? De la profe, misma tarea. Señor. una preguntita, ¿me pueden mostrar otra vez la pregunta 7? La 7. ¿Qué organismo podría ser la B?
A una bacteria, B cualquier célula. Listo, entonces aquí en las entregas, acá veo que ya 13 personas lo entregaron. Entonces aquí voy a abrir la de Aaron. Entonces si no metió el pantallazo acá, su merced se mete aquí en agregar comentario y me manda el pantallazo de la actividad realizada, ¿listo? Si creen que ahorita como ya tuvimos la explicación les puede ir mejor en esa evaluación, vuélvala y la presenta y me la manda ahí al lado, ¿listo? No hay problema que esta tarea yo no la he revisado, yo les he revisado hasta las 6. Ya esta semana me voy a poner a calificar las 7 y la evaluación ya se califica sola, entonces ya está. Entonces esta semana yo voy a calificar esta guía, ¿listo? Entonces si ustedes creen que les fue mal, vuélvala y hágala, yo no veo ningún problema, ¿listo? Y me adjuntan el archivo por acá porque por acá no les va a dejar. Entonces lo meten como comentarios. Y si lo hacen desde el celular, entonces ahí también aparece, aquí aparece entregar y aparece otra opción de comentarios y ahí le dan a agregar la nueva foto. ¿Listo, chicos? Profe, Señor. es que en el modo me aparece que hay una tarea de lo suyo, que es una evaluación, y yo ya la Sí, entregué. yo la dejé la semana pasada para que no tuvieran tareas y que tuvieran tiempo de adelantarse lo que me deben. Por eso dejé evaluación. También para dejarles más fácil y tuvieran la semana de antes de Semana Santa y la de Semana Santa para adelantar todo lo que debían y corregir lo que debían. Sí, ¿Listo? profe, yo apenas la encontré, pues la puse a hacer pero me aparece en el calendario y dice que tengo que Dice que entregarlo ya hoy. que no la has entregado, ya reviso yo acá. Mira, aquí ustedes pueden ver. Aparece ver resultados de la prueba. Ah, entonces ya aparecen los resultados. Mira, esa evaluación ya la presentaron 20 personas. Profe, Miren, Dice ahí que ya aparecen. 22. Miren, profe, Tatis ya la presentó, Torres, López, Argüello, Ávila, Quintero, Cotúa. Mire, todos estos ya la presentaron. Faltan todos estos estudiantes por presentar. ¿Listo? Entonces, si ya la entregaron, yo simplemente paso la nota a la planilla y listo. profe, Señor, ¿qué pasó? Dime. profe, una pregunta. Profe, ¿recuerda la tarea del universo y todo eso? La Sí. de la del sistema solar. Sí. Profe, ¿por qué me aparece un 3 y yo la entregué a tiempo? Nombre completo. Andrés Santiago Cuervo Espinel. Cuervo Espinel. Te aparece el taller de Explorando Nuestro Universo. No, pero la manualidad es del taller 5. Ahí toca revisar el modo que te califique. ¿Qué recomendaciones te hice? Es que recuerden aquí, venga, les vuelvo a compartir pantalla. Porque ahí mis amigos. Entonces aquí, clases por entregar. Espérese, busco aquí 6.1. Y les recuerdo lo de religión. Les he dejado menos de religión y muchos que no han entregado. Sistema solar calificado, ¿cómo es? ¿Cuervo? Sí, señora. Mira, acá yo te pedí reenvío. Profe, Mira, acá yo te envié reenvío. Mira todas las anotaciones que te hice hace 41 días. ¿Sí te das cuenta? Sí, profe. Entonces toca que leas eso y lo reenvíes con lo que te hace falta. Listo, profe. Eso es lo que yo siempre les he dicho. Mire, acá, mire, reenvío, Fabián Castro. Mire todo lo que le escribí hace 41 días y no ha mirado. Entonces yo ahí cómo hago, si yo cumplo con enviar. Toca es que cuando estén en el celular, no sé si ustedes ahí en la cámara alcancen a ver el celular. Espérense, les muestro. Que yo aquí tengo la aplicación. Aquí está el Edmodo. ¿Sí ven ahí el celular o no? sí, profe, pero se ve un poco borroso. Sí. Listo, entonces aquí en las clases aparecen las tareas, entonces aquí ya publiqué lo de ustedes, la conversación, digamos aquí,
ver asignación, ¿listo? Ahí en ver asignación, aquí aparece la entrega, si yo la voy a entregar, las instrucciones, o sea, lo que me dice la profesora, y acá en comentarios es a donde yo les escribo qué es lo que les corrijo, y ustedes nunca leen esta casilla, y recuerden que cuando yo escribo, inmediatamente les llega aquí Profe, se le va re borroso. obvio, no es que le estoy compartiendo el Profe, cuando celular allá. estaba lejos se veía bien, un poco lejos. Ahí, No, más entonces atrás. aquí, entregas, entonces cuando yo voy a entregar mi tarea, instrucciones, que es la instrucción que me da la profesora, y en comentarios ahí es a donde yo les escribo que deben corregir. Entonces, si lo ven en el computador, es así como les digo acá, les aparece este lado derecho de la tarea. Pero si lo ven en el celular, los comentarios van aquí en la esquinita, ¿listo? Entonces, para que revisen. Y cuando yo hago el comentario, o sea, a estos niños que les hice comentarios hace 41 días, o sea, hace más de un mes, yo les califiqué. Entonces, cuando yo hago el comentario, a ustedes les llega la retroalimentación y les llega una notificación, como cuando llega la notificación de un WhatsApp, pita. Cuando llega la notificación de un Facebook, pita, ¿cierto? Y le aparece un iconito ahí arriba, porque es que a mí me llegan porque yo estoy inscrita como estudiante en mis mismas materias. Y hoy, esta mañana me decía, tienes pendiente una evaluación, porque yo no la he hecho. Entonces, el mismo modo le recuerda a ustedes. Otra cosa es que ustedes no miran y no miran los comentarios que uno les hace. Entonces, por favor, chicos, para que vayan mirando esa parte, ¿bueno? ¿Listo? ¿Alguna duda o pregunta? O ya, Sí, son las profe, 12:59. Eso fue yo. Dime. En esa parte es que a mí se me apagó el computador cuando tú me estabas repitiendo eso porque se me movió el cable y se apagó totalmente, entonces me tuve que volver a conectar. Entonces, que si puedes poner rápido las preguntas y respuestas, que yo las leo rápido y la respuesta, El Edmodo te cogió lo que hiciste nomás, ¿sí? sí, digamos, es que te recuerdo cuando yo te dije que si repetías eso, a mí se me apagó el computador. Entonces, profe, a ver si puedes Si repetir. hay problemas con la evaluación, toca que en esta semana me escriban al WhatsApp. Yo miro qué tantos niños tienen el problema y les envío por el WhatsApp la evaluación, porque ya por el Edmodo es un problema. no, o sea, profe, O sea, que profe, si es, digamos, que me muestre eso y yo copio todo rápido y ya. Sí, pero habilitarla en el Edmodo ya no puedo, me toca es mandárselas, ¿listo? Porque es profe, que yo, yo me doy cuenta que lo que yo les decía, apágame la cámara. Hay veces que cuando entramos apágame la cámara, César, por favor, que no puedo subir el video al internet. Voy a detener la grabación. Cuando nosotros hacemos las evaluaciones